Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global por motores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el Dr. Alex Bach. Lleva más de 20 años investigando en nutrición y manejo de rumiantes. Hace investigaciones para comprender la fisiología y el metabolismo de los rumiantes, con especial énfasis en el impacto de la nutrición y el manejo durante el desarrollo temprano en la función metabólica futura. Ha recibido varios premios en reconocimiento a sus actividades de investigación. Ha hablado en más de 130 congresos internacionales. Es autor y coautor de más de 140 publicaciones revisadas por pares, más de 100 artículos de extensión y más de 20 capítulos de libros. Se ha desempeñado como experto científico en varios comités de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Consejo Europeo de Investigación. Es editor de sección y forma parte del consejo editorial de varias revistas científicas y es miembro de varios comités científicos. En su tiempo libre, le gusta correr, andar en bicicleta y hacer windsurf. Bienvenidos a nuestro webinar: Transición y reproducción en vacas lecheras. Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Bach. Agradecer a Norel la oportunidad de compartir con vosotros unos 45 minutos de ideas y discusiones sobre la reproducción, la nutrición y el vacuno lechero. Vamos a empezar proyectando la pantalla y entramos en temario. Al final de mi presentación, eso que va a durar 40-45 minutos, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo las preguntas en el chat y después el moderador las leerá, las juntará y las transmitirá. Bien, pues el temario de hoy es la transición y la reproducción del vacuno lechero. Y bueno, vamos a empezar un poco con la descripción de lo que es cada cosa. Esto sería la curva de lactación o de producción del vacuno lechero. Es la típica curva que empieza el animal a dar leche después de parir, pica y después empieza a bajar hasta el que llega al secado, que tiene lugar, pues eso, a los 220, 230 días de gestación. ¿Qué significa esto? Que si tenemos problemas reproductivos, la curva de lactación se alarga, con lo cual tenemos una mayor proporción de animales que están a la cola de la producción de leche, produciendo menos leche y ocupando un espacio en nuestra granja. Con lo cual es de vital importancia conseguir una preñez o una gestación de las vacas, pues cuanto antes mejor. Si puede ser a los 45, 50, 60 días, 80. Si nos vamos ya a los 100 días, 120 días, 150 días, pues entonces la lactación se alarga mucho y tenemos una proporción elevada de animales que son poco rentables. ¿De qué depende, por lo tanto, esa reproducción, esa actividad o esa eficiencia reproductiva? Es multifactorial. Como todo en el mundo de la vaca de leche, no solo depende de una cosa. Entonces hay aspectos de manejo que hay que tener en cuenta. Hay aspectos de medio ambiente, si hace muchísimo calor, el estado de salud de los animales, mamitis, cetosis, hablaremos un poco de esto. Evidentemente el estado nutricional, la fuente de nutrientes para sostener esa actividad fisiológica. La genética también tiene un papel importante en la reproducción
Y un tema muy interesante que no vamos a hablar hoy tampoco es la epigenética, que es cómo el medio ambiente pues, modula la expresión de los genes que tiene un animal, ¿no? Y eso puede afectar tanto a la fertilidad masculina como a la femenina. Hoy nos vamos a centrar básicamente en el estado nutricional de la vaca, ¿eh? Y precisamente en lo que se llama la transición, que formaba parte del título. Vamos a definir qué es la transición. La transición es esta fase previa y posterior, inmediata, alrededor del parto. Se suele hablar de unas 3 semanas antes del parto y 3 semanas después. ¿Qué ocurre durante esta fase? Bueno, estamos en una zona en que la ingestión durante el secado o cuando el animal no está produciendo leche es relativamente baja. Suele haber una sobreaportación de energía y la teoría dice, y de luego veremos si esto es cierto o no, que conforme se acerca el parto hay un balance energético negativo, es decir, que al animal le empiezan a faltar nutrientes y puede empezar a movilizar grasa corporal para dar sostén a esos requerimientos que no son aportados por la ingestión del animal. Este balance energético negativo se agrava justo después de parir y sigue pues, hasta los 80, 90, 70 días en leche en función del aumento también progresivo de la ingestión del animal y de los componentes nutricionales de esa ración. Una vez se ha pasado esta transición, el animal ya está en balance energético positivo y aquí ya resulta muchísimo más fácil preñar una vaca. Lo que ocurre es que, claro, si las preñamos aquí, pues nos vamos a esa lactación muy larga que tiene repercusiones económicas muy graves, con lo cual lo interesante es conseguir que una vaca dando un montón de leche en balance energético negativo o semi-negativo se quede preñada, ¿eh? Entonces ese es el reto que tenemos como manejadores y nutrólogos de vacas de leche. ¿Cuál es el objetivo de esta transición, de estas 3 semanas previas y 3 semanas posteriores al parto? Pues son 3 objetivos, más uno que después añadiré. El principal es pues, maximizar la producción de leche en la lactación siguiente, minimizar la incidencia de patologías, obtener el alta reproductiva lo antes posible para conseguir realmente esa curva pues, que sea más corta y más productiva. Y después hay un cuarto objetivo que es que nos solemos olvidar, que es conseguir que el animal para una ternera de alta calidad. Con eso me refiero a una ternera que crezca bien y que después tenga una expresión genética importante. Eso es lo que me estaba refiriendo al principio de la epigenética, que hoy no vamos a tocar. Todo esto, estos 4 puntos, se pueden conseguir a través de la nutrición y el manejo. Y hoy nos vamos a enfocar en la nutrición. La nutrición ejerce un efecto directo y otro indirecto sobre el desarrollo folicular o la función reproductiva, y los vamos a comentar los dos. El efecto directo pues viene mediado por los nutrientes que el animal está consumiendo y que recibe el ovario y el útero. Y el efecto indirecto viene mediado por el ambiente hormonal y metabólico que tiene ese animal. Y los dos, evidentemente, dependen de la ración, pero uno ejerce realmente un efecto muy directo, por lo tanto es más modulable, y otro es un poco más indirecto, porque depende no solamente de la ración, sino también del estado corporal del animal y de un conjunto de cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay estrés por calor, pues habrá un tipo de ambiente hormonal muy distinto al de si no hay estrés por calor, independientemente de la ración que se le ofrezca al animal, ¿vale? Pues empezamos con la transición y aquí me gustaría empezar un poco incluso antes de la transición, en el momento del secado, que normalmente nos solemos olvidar. ¿Qué ocurre en el secado? Tenemos vacas que están produciendo 20, 30, 18 litros y las secamos, por tanto las pasamos de un patio de producción a un patio de secado con un cambio de ración drástico. La vaca no sabe que esta mañana se ha ordeñado y por la tarde ya no se va a ordeñar más, ¿vale? Con lo cual sus mecanismos de producción de leche siguen en marcha. Sin embargo, va a comer una ración con muy pocos aportes de nutrición, ¿vale? Muy pocos aportes de proteína, muy pocos aportes de energía. Como consecuencia, lo que puede pasar, y de hecho pasa con bastante frecuencia, es que estas vacas justo después del secado van a movilizar una parte de sus reservas corporales. Y yo, pero si no están produciendo leche, bueno, sí que lo están haciendo. Lo que pasa es que esa leche no abandona la glándula mamaria, pero sí que se acumula en la glándula mamaria. Es verdad que no son grandes cantidades, pero son suficientes como para inducir un pequeño balance energético negativo en el animal porque está comiendo una ración muy pobre en energía. ¿Por qué explico esto? Bueno, porque eso tiene repercusiones importantes a nivel inmunológico.
Cuando aumentan los nefas, los ácidos grasos no esterificados o los AGNES en sangre, que es básicamente grasa que el animal moviliza de sus reservas, fijaros qué efecto más importante tiene en la proliferación de linfocitos o células inmunológicas. Pequeños aumentos de nefas drásticamente ejercen un efecto muy drástico sobre la proliferación de los linfocitos, con lo cual las defensas inmunitarias pueden disminuir en un momento en el que el animal las necesita bastante, ¿no? Porque está acumulando leche en la glándula mamaria, por tanto es un caldo de cultivo microbiano muy alto, que si el animal tiene pocas defensas, pues alguna bacteria se va a colar por el esfínter mamario y puede producir mamitis. De hecho, un porcentaje elevado de mamitis ocurre durante justo esta fase, en el momento del secado. Con lo cual, claro, animales que tienen mamitis en ese momento van a tener problemas después en la siguiente lactación y van a tener problemas de reproducción. Por eso es importante empezar desde el principio para conseguir un buen sistema reproductivo. Y al principio es justo aquí, en el secado, asegurarnos que ese animal recibe una ración un pelín alta en carbohidratos. Cuando digo alta me refiero a que tenga un 18, un 17% de almidón, suficiente para tener un pelín de insulina y glucosa en sangre para evitar que haya una movilización de ácidos grasos no esterificados justo en el secado. Vale, después ya nos acercamos realmente a lo que es la transición, estas 3 semanas previas al parto. Y aquí, tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente me refiero desde los años 90 a principios de los 2000, ha habido un cambio en la alimentación del bovino lechero que ha consistido en dar raciones altas en energía, altas en concentrado, durante estas últimas 3 semanas, con una intención doble. La primera es minimizar la movilización de reservas corporales. Ese gráfico os ponía al principio, que se asume que el animal, conforme se acerca al parto, baja la ingestión, el feto empieza a tirar mucho de proteína y de energía, también se está produciendo el calostro. Y si baja la ingestión, pues igual al animal le puede faltar energía y se ve forzado a movilizar reservas corporales. La teoría y la hipótesis que ha originado esto, entonces dice que esa energía que se moviliza puede llegar a producir una acumulación de grasa en el hígado y eso puede dar problemas de cetosis y hígado graso después del parto. El otro argumento que se usa para dar estas raciones altas en energía, de 1,6 megacalorías de energía por kilo, es exactamente ese, compensar el descenso de ingestión postparto. Sin embargo, cuando miramos un poco la fisiología del animal, estas recomendaciones que se han venido implementando desde los 90, desde mi punto de vista, carecen de poco sentido. Y no solamente soy yo el único, sino que hay otros autores que también dicen que realmente las necesidades de energía de las vacas de secado o antes de parir, pues son de unas 15 megacalorías al día, ¿vale? Esto es lo que un animal una semana antes de parir necesita, consumir 15 megacalorías diarias. Entonces, si nosotros damos una ración que contenga 1,6, nos pondríamos en este sector de la tabla, aquí a la izquierda, 1,6, 1,65. Estas vacas Holstein son devoradoras de comida, son animales que comen un montón. Entonces, rara vez una vaca Holstein seca va a comer menos de 12,5 kilos al día, 12, incluso 13, a veces más. Pero pongamos que comen 12,5. Entonces, si multiplicamos 12,5, que es el consumo que va a tener una vaca seca normal en este momento, multiplicado por 1,6 o 1,65, si seguimos estas recomendaciones de dar una ración de close-up o de steaming up, que le llaman los ingleses, vamos a estar aportando 20 o 20,5 megacalorías por día a un animal que realmente necesita 15. Entonces, claro, la segunda ley de termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces estamos aportando a estas vacas unos 6 o 5, si queréis, megacalorías más de lo que el animal necesita. 5 megacalorías equivalen a unos 8 litros de leche. Entonces, claro, si una vaca seca produce 0 litros de leche, esa energía ha de ir a algún sitio. Y lo que estamos haciendo cuando damos raciones altas en energía a vacas de transición es forzar a ese animal a hacer algo con esa energía que no puede dirigir a la leche. Es claramente un sobreaporte de energía y entonces vamos a inducir un engrasamiento. El animal lo único que puede hacer con esa energía es acumularla en sus reservas y engrasarse, que justo es uno de los factores que pueden inducir acetosis y problemas metabólicos después del parto,
que es justo lo que se quería evitar con esta ración. Recordad que el argumento es evitamos movilización para evitar cetosis, para que no se acumule grasa. Bueno, si estamos dando mucha energía, se está acumulando esa grasa tanto en el hígado como en reservas corporales y eso nos puede dar un problema de cetosis después. Por tanto, esto es la parte biológica de necesidades teóricas y que se pueden considerar reales. 15 megacalorías es lo que necesita una vaca. Entonces uno me podría decir, bueno, vale, pero igual no comen 12,5, comen menos. Y es cierto, pueden comer menos. Este es un estudio que el que se dio es raciones altas en energía, en rojo, y en verde tenemos una ración baja en energía. Aquí tenemos el tiempo cero, que es cuando la vaca pare, y vemos que, bueno, pues 8 semanas, 6, 4, pues la ingestión es alta. Justo pues a las 4, 2, 1, 0, una semana antes del parto, hay una bajada marcada de la ingestión en el grupo rojo, ¿de acuerdo? Sin embargo, por tanto, que uno diría, sí, es que ves, baja la ingestión, por tanto hay que dar más energía. Pero ¿qué ocurre si damos una ración baja en energía que esté aportando 15 megacalorías por vaca y día? No hay un descenso de ingestión conforme el parto se acerca. Nos quedamos a esos 15 megacalorías diarias. Interesante, después de parir, estas vacas que tenían un descenso marcado de la ingestión, porque consumían mucha energía, después de parir son las que comen menos materia seca, con lo cual van a comer menos energía, menos proteína, y ahora tienes la combinación de animales que aquí les sobraba energía y aquí ahora les va a faltar y encima comen menos. Y como tienen más reservas corporales, van a movilizar más grasa y probablemente van a tener más cetosis. Y eso va a tener consecuencias negativas en la reproducción, ¿vale? ¿Esto es así? Pues hay bastantes estudios que demuestran que es bastante así. Aquí tenéis estudios del 2013, 2012, donde se da una ración control que sería baja en energía o una OVE, que es overfeed, que es pues, con un exceso de energía. Y lo que se ve es que cuando hay un exceso de energía, la producción de ácidos grasos no esterificados justo después del parto, estos son 10 días después, estos 10 días antes y aquí ya estamos en el momento de parir, es más alta. Por tanto, tenemos más acnes, que es lo que queríamos evitar con esa ración alta en energía. Tenemos más beta-hidroxibutirato, que son cuerpos cetónicos, luego hablaremos de esto. Tenemos más acumulación de lípidos en el hígado, por lo tanto tenemos un hígado graso y tenemos más triglicéridos en sangre, con lo cual es el escenario ideal para tener cetosis y tener problemas reproductivos. Con lo cual, primera recomendación, hemos dicho, vamos a secar las vacas con una ración que aporte un poco de energía, que no tengan mamitis en el secado. Como cuando nos acercamos al parto, no vamos a hacer una ración de transición alta en energía, sino que vamos a mantener la ración a 1,32 megacalorías de energía neta por kilo para conseguir que la ingestión se mantenga y no esté sobre aportando energía a un animal y evitar que se engrase. Esto va a permitir, tiene varias ventajas. Ventaja número 1 es que con una misma ración puedo alimentar todo el secado. No he de hacer grupos de vacas, no he de hacer un grupo de vacas recién secadas y vacas a punto de parir. Las puedo tener todas en el mismo patio, me evito cambios de patio, cambios de grupos, con lo cual mejoro el estrés del animal, tengo menos estrés. Evitamos consumos excesivos de nutrientes, recordad que con esta energía tengo suficiente. Y además conseguimos que al tener una ración que sea única, los animales están con menos cambios, es todo muchísimo más estable, ¿vale? Y eso me hace que prepare un carro para muchos más animales y cuando haga ese carro Unifit o TMR voy a hacer menos errores que si tengo ahora mis vacas secas partidas en 2 grupos, he de hacer 2 carros que voy a tener más errores porque voy a hacer menos cantidad de ingredientes y entonces los errores se magnifican al hacer carros pequeños. Por lo tanto, tiene muchas ventajas el hacer un único grupo, hacer una ración bien hecha y menos cambios. Alguno me dirá, bueno, sí, pero cuidado, ¿no? Y es cierto, esa ración única puede funcionar bien siempre y cuando no tenga problemas de hipocalcemia. La hipocalcemia clínica a mí me preocupa relativamente poco, va a afectar a un 3% de las vacas si se hacen bien las cosas. Pero en casos de que tengamos más hipocalcemia, pues tenemos que hacer una ración especial. Y la hipocalcemia subclínica, que es así que me preocupa, que es cuando estamos entre los 8 y 10 miligramos por decilitro de calcio, eso afecta a un 70% de las vacas. Esa sí que podría causar problemas reproductivos y problemas de mamitis después del parto y hay que intentar prevenirla. Y hay 2 estrategias para hacer eso. Si yo consigo que esta ración
de 1,3 megacalorías me aporte menos de un 0,6% de calcio en la materia seca de la ración, pues no voy a tener problemas de hipocalcemia. Ya es una ración que funciona y no voy a tener ningún problema. Entonces, si tengo más de un 0,6% de calcio, entonces tengo dos alternativas. Una, intentar aportar secuestrantes, como la zeolita A, que lo que va a hacer es capturar ese calcio y entonces hacer como si la vaca estuviese comiendo una ración baja en calcio. Esto va a conseguir que los niveles de calcio después del parto sean mayores, lo veis en este gráfico. O bien, si no quiero usar zeolita, pues podría usar sales aniónicas, que son sales minerales que son altas en aniones. ¿Qué son aniones? Son minerales con una carga negativa, como el cloro o el azufre. Entonces, cuando nuestra ración es más alta en cloro y azufre que en cationes, como el sodio o el potasio o otros iones, como el calcio incluso o el magnesio, cuando esto es negativo, induce una bajada de pH sanguíneo. Y esa bajada de pH sanguíneo lo que hace es promover una movilización de hueso en busca de bicarbonato, induce una gran pérdida de calcio a nivel urinario, eso también promueve que el animal movilice más hueso y más calcio, con lo cual cuando la vaca pare va a tener ya una fuente de calcio para aportar a la leche y no va a tener hipocalcemia. ¿Vale? ¿Qué problema le veo a las sales aniónicas? Hay uno que es importante, que es que se consideran poco palatables y bajan la ingestión. Pero aparte de, yo no sé si son palatables o no, lo que sí sabemos seguro, y esto es un estudio que hicimos hace un par de años en vacas, en cambio de darle las sales aniónicas en la ración, se lo dimos directamente como un bolo ruminal, a través de una pistola ruminal, se lo dimos, y por tanto ahí no hay efecto de palatabilidad, y lo que se ve es que el consumo en vacas lactantes, esto no son ni vacas secas, bajó drásticamente. Al cabo de un día de haberle dado el bolo con sales aniónicas, la ingestión bajó de 25,5 a 22,5, 3 kilos, y tardaron unos 4 días en recuperar la ingestión. ¿Vale? Esto no viene mediado por la palatabilidad, sino que es consecuencia de esa acidosis metabólica que esas sales inducen. Cuando un animal tiene una bajada de pH sanguíneo, va a bajar el consumo. Entonces, cuidado, porque si usamos sales aniónicas, sí que nos va a bajar el consumo, con lo cual hemos de aumentar la energía en la ración. Y eso que decía de una ración única durante todo el secado, pues no nos va a funcionar. Por eso yo soy partidario de irse a una ración con bajo calcio y entonces te ahorras cambios de grupos y te ahorras el uso de sales aniónicas o otros aditivos de este tipo. Aún así, si vamos a usar sales aniónicas, pues hemos de ajustar la dosis. Y eso es un poco complicado para conseguir ese pH negativo o ácido, perdonad, en la sangre. Lo podemos monitorizar vía orina. El objetivo sería conseguir que el 20% de las vacas tenga un pH urinario por debajo de 6,5, y si nos vamos a 6,2 nos hemos pasado. Hemos de dar menos sales aniónicas, entonces es cuestión de ir dosificando ese nivel de sales para estar ahí. Se muestrean un 20% de las vacas y si tenemos una media de 6,5 estamos bien. Si estamos por debajo es mejor no. Porque entonces sí que la ingestión baja muchísimo y podemos tener problemas. Vale, entonces ¿cómo haríamos la ración antes del parto? Ahora ya tenemos un animal que ha parido. ¿Y qué ocurre? Bueno, siempre se ha dicho que las vacas de alta producción es que estamos machacando la vaca y no se quedan preñadas y es un problema. Y en realidad no es así. Este es un estudio muy bonito donde tenéis vacas fértil plus, significa que son vacas que se quedaron preñadas con facilidad, y fértil negativo, que les costó. Y bueno, para aquellos que argumentan que altas producciones de leche están reñidas con la buena función reproductiva, este estudio lo desmiente muy bien. Aquí tienes vacas de alta producción que producen más leche y resulta que también se reproducen mejor. Y de hecho, posiblemente, la razón por la cual producen más leche es porque están bien alimentadas y eso les facilita tener una buena reproducción. ¿Vale? Si os fijáis, son vacas que producen más leche porque comen más, ¿vale? Con lo cual se hizo una buena transición. Esa ración no era muy alta en energía y por tanto el animal entra al parto con más apetito y come más. Tienen muchísima más IGF-1, que es una hormona representativa del balance energético del animal. Esto significa que estos animales tienen un mejor balance energético que las que tienen una baja fertilidad. Tienen más grasa y más proteína en leche.
tienen el balance energético, esto es lo mismo que la IGF-1, y tienen más insulina. ¿Vale? Con lo cual, el mensaje de esta diapositiva es decir, oye, la energía es súper importante, porque si yo aporto suficiente energía al animal, me va a dar más leche y se va a reproducir bien. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? ¿Y qué tipo de energía hay que darle al animal? Lo principal es la glucosa, que claro, es un bien escaso en la vaca, porque siempre estamos dando almidón en la ración, pero ese almidón en el rumen se va a transformar en propiónico, en acético, en butírico. Le llega muy poca glucosa a la vaca. Entonces la ha de fabricar ella de nuevo a través del propiónico. Y es una pena porque realmente los ocitos, su fuente casi única de energía es la glucosa, sobre todo en las fases de preimplantación. Entonces, cuando ese ocito realmente empieza a ovula y se está preimplantando, ahí es cuando realmente necesita tener unos buenos aportes de glucosa. De hecho, los ocitos, esto es anecdótico, pero están cargadísimos de mitocondrias, son las células con un mayor número de mitocondrias, que son realmente las responsables de oxidar esa glucosa y generar energía a partir de ella. Eso muestra la importancia de este nutriente, que será nuestro objetivo principal después del parto, aportar suficiente glucosa a estas vacas. Cuando aportamos glucosa, lo que estamos haciendo realmente es evitar que el animal empiece a movilizar grasa corporal, porque ya tiene suficiente energía en forma de carbohidrato, no le hace falta ir a buscar más. ¿Vale? Y lo que se ve es que sí, esos animales que tienen más movilización de grasa, que viene representada por un aumento de ácidos grasos no esterificados en sangre, tienen una menor tasa de preñez después del parto. Les cuesta más tiempo quedarse preñadas. Aquí hay un poco de contradicción en la literatura. Hay algunos estudios que dicen que esto es así. Hay otros estudios, por ejemplo, Chapinal en Canadá, que evaluó más de 2.000 vacas, no encontró ninguna relación entre la concentración de agnes o incluso cuerpos cetónicos como el VHBA y la función reproductiva en las vacas. Entonces depende un poquito, como os decía antes, no es el único factor, pero está claro que puede afectar. Ahora bien, estas vacas que en Canadá, por ejemplo, tenían más nefas o más agnes y tenían buena función reproductiva, pues igual es que tenían muy buenas IGF-1 o otros factores que podrían afectar a la reproducción y les facilitó pues, seguir teniendo una buena reproducción, una función reproductiva adecuada. Entonces, ¿por qué la glucosa es tan importante? Porque los nefas son tan negativos, ¿no? Aquí lo que estáis viendo es la semana relativa al parto. Antes de parir, pues hay muy pocos nefas, hay un balance energético positivo, no pasa nada. El animal pare y se disparan los nefas o los agnes. En función de la ración vamos a tener más o menos agnes. Entonces hay raciones que se llaman glucogénicas, que son raciones que van a aportar mucho propiónico, son raciones que tienen mucho almidón. Estas raciones van a conseguir niveles de agnes más bajos que raciones que se consideran lipogénicas. Lipogénicas son raciones pues, con muchísima fibra, que generan muchísimo acético, muchísimo butírico en el rumen y menos propiónico. O son raciones muy altas en grasa, por ejemplo, que no fermentan en el rumen y que aportan sencillamente esteárico o palmítico directamente al animal. Y claro, esto es muy importante, porque si yo estoy produciendo acético y butírico, no hay manera de que estos compuestos terminen en el ciclo de Krebs y yo los pueda usar después para producir glucosa, y entonces no tengo glucosa para el ocito y estas vacas de aquí seguro van a tener problemas reproductivos. De hecho, aquí hay un estudio de Holanda que así lo muestra, compara raciones glucogénicas con altos niveles de almidón o lipogénicas con altos niveles de grasa y poco almidón, grasa y fibra. A nivel de leche más o menos igual, un pelín más alto con las glucogénicas, pero más o menos igual. La cantidad de grasa evidentemente más baja con la glucogénica, porque el propiónico, pues eso, va a glucosa, mientras que la lipogénica produce acético y butírico, que son fuentes para producir grasa en leche. A nivel de agnes, pues lo que os decía antes, tienen más agnes o más nefas las lipogénicas. Y a nivel reproductivo esto tiene consecuencias. Cuando damos una ración que es alta en energía, y sobre el papel estas raciones tienen la misma energía. Lo que aquí la energía viene de grasa y aquí viene de almidón. Pues los días al aumento de P4 o progesterona, que sería los días al primer ciclo ovárico que hay, pues se retrasa, ¿vale? Con lo cual es negativo. Cuando las vacas consumen una ración
lipogénica. La cantidad de progesterona en la fase luteal, sin embargo, es más alta cuando hay una fase lipogénica, y eso ya también lo veremos un poco más tarde. La duración es la misma, esto es muy consistente, la duración de la fase luteal cambia muy poquito, independientemente de la ración que se dé, y por tanto la duración del ciclo también, ¿vale? Pero lo que se ve es que las vacas tardan más en ciclar. Si damos una ración glucogénica, aparte de aportar glucosa, ¿por qué tenemos mejor función reproductiva? Bueno, porque la glucosa, primero, ejerce un efecto directo sobre la alimentación del ovocito, pero además va a aumentar la concentración de IGF-1, que es una hormona que facilita la absorción de esa glucosa, ¿vale? Y prepara al animal también para un mejor estado reproductivo. ¿Cómo puedo conseguir yo una ración glucogénica? He estado hablando todo el rato de almidón, pero también podemos usar otras fuentes de glucosa, como el propilenglicol, que fermentan menos en el rumen, no son tan peligrosos y aportan glucosa directa al animal. El hígado va a convertir ese propilenglicol en glucosa sin ningún problema. Hay estudios que demuestran que sí, que el propilenglicol funciona bien, otros que no. Hay un poco de inconsistencia en la ración, en la literatura, pero el consenso es que esto funciona, en principio. El problema que tenemos si vamos mucho almidón es eso, que tenemos descensos excesivos del pH ruminal, podemos tener acidosis, eso va a reducir la ingestión del animal, eso va a corregir por sí solo la acidosis ruminal, porque el animal va a dejar de comer y por lo tanto ya no hay fermentación en el rumen y hay menos ácido, pero claro, también hay menos nutrientes y por lo tanto hay menos leche y menos reproducción. En cuanto a las lipogénicas, ¿no? Si voy a usar yo grasa o no. Yo tengo ese animal que acaba de parir, tiene un balance energético claro negativo. Yo le doy glucosa hasta donde puedo, sin inducir esa acidosis muy exagerada, esa acidosis ruminal. Si quiero seguir aportando energía para que no tenga balance negativo, medir la grasa. Y hemos visto que eso es un pelín peligroso porque puedes generar cetosis, porque vas a acumular muchos acnes. Entonces, bueno, yo no soy muy partidario de dar mucha grasa. Lo que sí que es, aparte de dar grasa, es el tipo de grasa. Entonces sí que se puede poner un pelín de grasa, sin pasarnos mucho, que siga siendo la ración glucogénica, pero entonces trabajar en la calidad de esa grasa. Entonces, calidad de esa grasa viene mediada sobre todo por el perfil de ácidos grasos, que pueden ser o saturados o insaturados. Pues la vaca, si le damos saturados, el rumen va a sufrir menos, pero si los damos insaturados, todos los hemos de proteger, y hay productos en el mercado que están protegidos y bien protegidos, y no hay ningún problema en su uso. Cuando son insaturados, entonces tenemos dos tipos de ácidos grasos insaturados, los omega 6 o los omega 3, que esto viene mediado por dónde están esas insaturaciones en la cadena carbonada. Los omega 6 inducen una inflamación, son proinflamatorios, producen citoquinas y prostaglandinas, y eso pues, puede comprometer la función reproductiva. Mientras que los omega 3, al contrario, lo que son antiinflamatorios. Con lo cual, la hipótesis, y después enseño algunos datos que realmente esta hipótesis funciona, mejora la función reproductiva cuando aumentas el aporte de omega 3 en la ración. Básicamente lo que ocurre es que si das, aquí es un estudio muy, muy chulo donde dieron distintos ratios o relaciones entre omega 6 y omega 3. ¿Vale? Entonces aquí un ratio 6 es que hay mucho omega 3 y aquí hay pues, menos omega 3. Esto es de 4 a 1, esto es de 6 a 1. Y entonces lo que se ve es que cuando contra más omega 3 das, mayor es la concentración de prostaglandina F-alfa, 2-alfa, el metabolito de esa prostaglandina F2-alfa. ¿Vale? La prostaglandina F2-alfa es la responsable de romper el cuerpo lúteo, de hacer la luteólisis y por tanto cerrar la producción de progesterona, y sería una preñez incipiente. Si baja la progesterona, ese pequeño ocito que ha sido fecundado no se va a implantar porque no hay suficiente progesterona, el útero no está preparado y tenemos una reabsorción incipiente o una pérdida embrionaria inicial, ¿no? Entonces, si tenemos altos niveles de omega 3, esa prostaglandina F2-alfa que el útero lo va a producir se va a metabolizar rápidamente, no es activa, y con lo cual aquí se ve muy, muy claramente, hay mayor producción de progesterona, porque no hay nada que se lo impida, se genera la ovulación y después aquí, durante la posovulación, tenemos unos niveles altos de progesterona. Que esto es muy bueno, uno,
por si aquí el animal se ha quedado preñado, pues fantástico. Y dos, si no se ha quedado preñado, en la siguiente ovulación, eso mejora mucho la calidad de esa siguiente ovulación y la posibilidad de que se quede preñada en la segunda ovulación. Y ahí está la gracia, si queréis, del uso de omega 3 en raciones posparto. Aparte de esto, de mejorar la foliculinogénesis, de pues, disminuir la prostaglandina en el útero y por tanto mejorar la fase luteal, tiene otras consecuencias que también hay que considerarlas, ¿vale? Si nos pasamos en omega 3 y ese omega 3 después a nivel de glándula mamaria puede ejercer efectos directos de bajada de grasa en leche, eso puede pasar. Lo que seguro que va a hacer es cambiar el perfil de ácidos grasos en la leche, ¿vale? Y después tiene otras consecuencias epigenéticas también en la ternera, que no vamos a entrar hoy. Pero básicamente a nivel reproductivo está bastante claro que los omega 3 pues facilitan la función reproductiva por estos motivos, porque sobre todo la fase luteal, con esas producciones de progesterona se mejoran y por lo tanto hay menos resoluciones embrionarias y mayor éxito reproductivo. Bien, esto me lo voy a saltar porque vamos a ir un poco justos de tiempo, me estoy dando cuenta. Vale, pues efectos indirectos de la energía, ¿no? Entonces, esto es lo que ya cuesta más de modular. Hasta aquí es muy fácil modularlo vía ración. Los indirectos ya cuesta más modularlos a través de la ración, porque es multifactorial, no solamente depende de la ración. Pero bueno, si tenemos una alta concentración de glucosa y pocos acnes, pues vamos a tener una mejor funcionalidad reproductiva porque la pulsatilidad de la LH aumenta. Al contrario, si tenemos muchos acnes, la pulsatilidad disminuye. Lo mismo, si resulta que tenemos baja IGF-1 y baja insulina, tenemos menos pulsatilidad de la LH y por tanto una ovulación más pobre o incluso ni ovulación, tenemos quistes, ¿vale? Aquí es lo que os quería enseñar, es básicamente esto. Animales que tienen buena reproducción están en negrita, en triangulitos, ¿vale? Nos vamos a fijar en las que están lactantes, en las redondas son no lactantes, da igual. Lo que os decía antes, alta producción no está reñido con alta reproducción, ¿vale? Estos animales dan más leche, se reproducen mejor. Y la cuestión es que, ¿por qué hacen eso? Porque tienen más IGF-1. La cantidad en plasma de IGF-1 es superior. ¿Cómo se ha conseguido eso? Minimizando los NEFA, aportando más glucosa en la ración, ¿vale? Consecuencias de un IGF-1 más elevado es que la pulsatilidad del LH se aumenta, los estrógenos en sangre aumentan y la reproducción mejora. Y ahí está el efecto indirecto de ese mejor aporte de glucosa en sangre. Esto es un estudio en ovino, pero es muy chulo y se ve claramente que si yo doy insulina sola, pues la pulsatilidad del LH no funciona, pero si yo doy insulina y aporto glucosa, la LH se dispara y es muy pulsátil. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si yo tengo los animales en ayuno, pues la LH no pulsa. En el momento que yo doy alimento a estos animales, la LH empieza a ser muy pulsátil y esto va a terminar en una ovulación que sortosamente será exitosa, ¿no? Vale, esto me lo voy a saltar y también me voy a ir aquí. Esto sí que es un problema importante. Aquí estamos en vacas de alta producción. ¿Y qué ocurre en estos animales? Son animales que están dando, pues eso, 50, 60, 70 litros de leche a los 40 o 50 días de lactación. Tienen buenos niveles de glucosa, tienen buenos niveles de insulina, tienen buenos niveles de progesterona, todo funciona muy bien. Están comiendo un montón, porque si producen 60 litros, igual están comiendo pues 28 kilos de materia seca. ¿Y qué ocurre? Que el flujo sanguíneo a nivel hepático es tremendo. O sea, una vaca de estas características igual están pasando 2.500, 2.600 litros de sangre cada hora por el hígado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa sangre está cargada de progesterona y esa progesterona, el hígado, a través de los citocromos, la va a metabolizar y la va a convertir en progesterona no activa, ¿vale? Y eso es independiente de la ración que coma el animal. O sea, es consecuencia de la ingestión. Cuanto más coma el animal, más flujo va a haber y más limpieza de progesterona va a haber en el hígado. Y claro, entonces voy a tener una refracción embrionaria porque no tendré suficiente progesterona para mantener la gestación. Esto lo puedo evitar si tengo animales que comen mucho,
pero tienen niveles de insulina en sangre altos. Que eso, de nuevo, lo voy a conseguir si aporto suficiente almidón en la ración, porque el almidón me va a dar propiónico, me va a dar glucosa, la glucosa me va a producir insulina, y esta insulina me va a inhibir los citocromos en el hígado responsables de metabolizar la progesterona, y con lo cual me da igual que pasen 2.500 litros de sangre por el hígado, si estos citocromos no funcionan porque tengo insulina alta, esa progesterona seguirá en sangre, podrá hacer su función y la preñez continuará. Y ahí está el truco de esas vacas que dan mucha leche y comen muy bien. Si tienen suficiente glucosa, todo va bien, ¿vale? En cuanto a aminoácidos, pues también decir, y aquí voy mirando el reloj y bueno, a ver, son un nutriente principal y es muy importante para el ovocito. Tenemos 20 aminoácidos en la bandeja, hay muchísimos de ellos. Hay algunos que son más importantes que otros. El glutámico es súper importante, no es un aminoácido que suele escasear, con lo cual no me preocupa mucho, ¿vale? Más importante es la arginina, este sí que es un aminoácido esencial. En pollos y en ovejas y por ejemplo, en cerdas se ha aumentado y se ha relacionado con aumentos de la camada y función reproductiva. Se ha asociado la arginina con irrigación, es un precursor, la arginina, del óxido nítrico, que a su vez es necesario para irrigar la placenta y para irrigar el útero y crear nuevos vasos sanguíneos. Entonces, la hipótesis es que esta arginina mejora eso, el aporte de nutrientes al embrión, al feto, etc. Hicimos un estudio en el 2015 para ver realmente eso y dimos arginina a las vacas y buscamos su flujo uterino, el flujo de sangre a nivel uterino durante la gestación, y la verdad es que vimos que, al contrario de lo que ocurre en cerdos, aportar más arginina no mejoraba el flujo sanguíneo, sino que al contrario, lo bajaba incluso un poquito. Con lo cual, lo que ocurre en el cerdo no lo podemos extrapolar a la vaca. En cuanto a minerales, deciros que hay bastante poca investigación hecha en este campo. En cuanto a macrominerales, tradicionalmente se ha hablado de que el fósforo es súper importante para la reproducción. Yo no entiendo por qué. Cuando miras la literatura hay evidencia clarísima que las raciones de las vacas, aunque no aportes fósforo, aunque no pongas fosfato dicálcico o ningún otro suplemento de fósforo, siempre estás por encima del 0,28 o 0,3% de fósforo, y con esos niveles de 0,3% es más que suficiente para tener función reproductiva adecuada. Hay un mogollón de estudios que lo demuestran y por lo tanto, si he de decir algo de los minerales, es de, oye, no hace falta suplementar fósforo para mejorar la reproducción. En cuanto a microminerales, ahí los típicos, aquí sí que hay más investigación hecha, el zinc, el cobre, el manganeso o el cobalto, todos ellos se han asociado con la función reproductiva. Hay bastante inconsistencia en su respuesta. Y bueno, aparte de esa inconsistencia, en la literatura viene dada por el tipo de ración, ¿no? Y eso es porque estos minerales tienden a hacer muchas interacciones con otros minerales y otros componentes de la ración. Y entonces cuesta un poco de ver un efecto claro. Se ve más claro cuando estos minerales se dan en forma de quelados o formas orgánicas, porque entonces ahí las interacciones con otros minerales desaparecen y su biodisponibilidad aumenta. Entonces ahí sí que se ve una mejora reproductiva con su suplementación en forma orgánica. En cuanto a las vitaminas, aquí hay poca cosa, eso sí, vitamina A, vitamina D. Lo que sí que está muy claro es que si hay un déficit de vitaminas, la reproducción empeora, pero si yo aporto más de lo que necesito, no voy a conseguir nada en la reproducción, ahí no hay ningún efecto. Vale, esto me lo voy a saltar porque me gustaría irme un poco a... Bueno, esto sí que es... aquí sí, bueno, esto no es bien nutrición, pero va un poco atado con lo que es la transición, lo que decíamos antes de la ración preparto y la ración posparto, ¿no? Estamos haciendo cambios de vacas. Realmente no es nutrición, pero es manejo alimentario, ¿vale? ¿Qué os estoy enseñando en esta diapositiva? Estas son las semanas relativas al cambio de patio, esto es el día 0. El cambio de patio ocurre pues, cuando hago un cambio de ración, ¿no? Tengo la vaca que me ha parido, está recién parida y está en una ración, y normalmente a los 21, 30, 40 días la voy a cambiar a otro patio. Y al cabo de otros 100 días la voy a pasar a otro patio, ¿no? Con otra ración. ¿Qué ocurre cuando hago eso? Pues bueno, aquí estamos mirando el tiempo de descanso de estas vacas, 5, 4, 3, 2, una semana antes de cambiarlas de patio.
Están descansando unos 620 minutos al día, son 10 horas y media. Las cambio de patio y me baja el tiempo de descanso de 620 a 560. Pierdo una hora de descanso. Y es bueno, todos tenemos un mal día, todos tenemos, ¿no? Si duermo poco ese día, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué hay? El problema es que si seguimos estas vacas durante 4 semanas después de haber hecho el cambio, siguen descansando una hora menos. Entonces aquí ya me preocupa. Cuando tengo un mes las vacas descansando menos, estoy quitando recursos de proteína, de energía que estaban disponibles para producir leche o para el reproductivo y se van a mantener el animal activo, un animal que está moviéndose, que no está descansando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que no hay que cambiar las vacas de patio, porque es rentable si se hace una buena nutrición, pero lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta que cuando hay un cambio de patio hay un aumento, ¿vale?, de los recursos nutricionales que hemos de aportar en esa ración. Hay que tenerlo en cuenta, porque si no podemos crear problemas de reproducción y de producción de leche también. Vale, vamos a ir un poco, vale, aquí y después ya, sí, vamos bien de tiempo. Entonces, la cetosis, que es uno de los principales enemigos de la reproducción después del parto. Vacas que entran en cetosis van a tener un fallo reproductivo con casi toda seguridad, porque son vacas que tienen muchísimos nefas y muy poca glucosa. De hecho, el motivo por el que tienen cetosis no es porque estén movilizando muchísima grasa, sino porque el hígado no tiene suficiente propiónico para producir glucosa y metabolizar toda la grasa que le llega. Si yo voy movilizando mogollón, montones de grasa, pero tengo glucosa, el ciclo de Krebs funciona, puedo oxidar totalmente esa grasa a CO2. Si me falta glucosa, he de parar la cadena. Y entonces no puedo pasar de los cuerpos cetónicos. Me quedaré con beta-deoxibutirato o acetona y ahí me quedo. No puedo oxidar más. ¿Cómo se corrige la cetosis? Con glucosa. Entonces, el problema es buscar ese equilibrio. Si yo pongo mucha glucosa, mucho almidón en la ración, voy a tener acidosis. Por lo tanto, he de estar balanceando la cantidad de fibra y de carbohidrato que yo doy a mi ración posparto. Y ese es el arte nutricional de hacerlo. Aparte de la cantidad, es muy importante tener en cuenta la forma o la fuente de ese almidón. Este es un estudio bastante reciente donde se comparan dos raciones que se podrían considerar glucogénicas o lipogénicas, ¿vale? HS significa high starch, que es alto almidón, que bien procede de maíz seco, o bien de pastone o maíz húmedo, maíz ensilado, solamente el grano, no estoy hablando del silo maíz entero, sino del grano, un pastone que se llama. Altos niveles de almidón o bajos niveles de almidón. ¿Qué se ve? Ingestión. Comen más las vacas que tienen maíz seco, indiferentemente de si ese maíz, de si esa ración tiene altos niveles de almidón o bajos niveles de almidón. ¿Vale? Y cuando vamos a la cantidad de leche, lo mismo. El tipo de carbohidrato que estemos dando, o la fuente, el ingrediente, que es el vehículo de ese almidón, tiene mayor importancia que no la composición per se de almidón en la ración. Con lo cual, cuando solamente miramos la ración en el papel, tengo un 28% de almidón en la ración, fantástico. Pues no, ¿vale? Porque si tengo un 28% de almidón en la ración, pero ese almidón me viene de un pastone, como es este caso de aquí, pues la ingestión va a ser más baja, ¿vale? Y claro, si la vaca me come menos, voy a tener más problemas de cetosis y menor producción de leche, como lo veis aquí, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta cuál es la fuente que estoy usando de esos almidones. No solamente es el número, sino la calidad de ese almidón. Vale, esto ya es un poco cómo reaccionar, y aquí ya voy un poco a vista de helicóptero, me voy a alejar un poco de la nutrición básica y ver qué se puede hacer a nivel práctico con esas vacas que van a tener cetosis. Es casi fisiológico tener cetosis porque son animales que producen un montón de leche. Entonces, si yo tengo vacas que tienen los BHBA elevados, hago una prueba en leche, en orina o en sangre y veo que están elevados, con más de 2,3 o 2,1 milimoles, veo que esa vaca me ha empezado a parir, o me parió, dio leche y de repente la leche se empieza a caer o no acaba de picar, se acerca al comedero con poco apetito, con poca agresividad, la veo un poco parada, tiene un pelín de fiebre, la voy a tratar de cetosis, ¿vale? Le voy a dar propilenglicol y la voy a tratar. Que el animal tiene 2,3, 2,4 milimoles, 2,6 milimoles de BHA en sangre.
pero come como una campeona, da muchísima leche, tiene un buen estado corporal y no tiene fiebre, oye, ese animal tiene una cetosis fisiológica, no pasa nada, ¿vale? Entonces no hay que hacer un gran alarde de ella, sencillamente sigue y se acabó, ¿eh? No nos hemos de preocupar. Vale, y por último, esto ya es más filosofía de nutrición y de intentar poner el foco en lo importante. Todos tenemos bastantes datos en las raciones de hoy en día y yo lo que veo es que muchos de estos datos, fijaros aquí en esta mesa, esto es una mesa real de una explotación de vacas de leche, la cantidad de papeles y de datos que hay ahí, y yo me pregunto, ¿se van a usar esos datos o no? ¿Vale? Y yo creo que estamos recogiendo muchos datos en las explotaciones que a veces no se terminan usando. ¿Qué datos tenemos? Y aquí os diría, para acabar la presentación, de todo lo que he dicho, lo importante, hay que medirlo para saber si estamos yendo bien o qué voy a hacer, ¿no? Y qué cambios he de hacer en la ración o en la explotación. Entonces yo tengo dos tipos de datos que puedo mirar. Me podría centrar en los datos de la izquierda, que sería densidad animal, en mis patios, el consumo de materia seca, el nivel de energía de la ración, el nivel de proteína de la ración, el nivel de confort, es decir, cuántos cambios de patios hago, esa dinámica de patios que tengo, si hay ventiladores, si hace calor, la duración del periodo seco. O bien me puedo enfocar a la parte derecha, que es la más técnica, ¿no? Que es la incidencia de patología. Pues el porcentaje de hipocalcemia, el porcentaje de retención de placenta, porcentaje de cetosis, porcentaje de mamitis, la mortalidad postparto, el pico de lactación, los costes de los tratamientos. Y yo lo que veo cuando veo las explotaciones es que cuando pregunto cuál es la gestión de materia seca, a la gente le cuesta más contestar esto que cuando pregunto qué porcentaje de cetosis tenéis. Porcentaje de cetosis lo tienen clarísimo. Tengo el 6%. No, el 7,8%. La ingestión de materia seca, me cuesta un poco más. Y yo creo que es un error, porque estas de aquí, las de la izquierda, son buenos indicadores para tomar decisiones. Es lo que yo necesito corregir para después dejar de medir lo que tengo aquí a la derecha. Si yo me paso el día midiendo el porcentaje de cetosis, la mortalidad postparto, pues sí, acumulo un montón de datos, pero si yo tengo un 8 o un 15 de cetosis, ¿qué he de corregir? No tengo ni idea. Sé que tengo cetosis, pero ¿cómo la corrijo? Pues ni idea. Es mejor hacer un esfuerzo de centrarse en corregir esto y analizar esto de aquí, y os daréis cuenta que mejorando esto y corrigiendo el nivel de energía, corrigiendo el nivel de confort, el nivel de proteína, dejaremos de mirar cetosis, porque es que no estarán. ¿Vale? Entonces ahí está un poco el cambio de filosofía y lo importante que es centrarse en los buenos datos. Y yo creo que con esto sí, con esto termino, y si tenéis preguntas, pues estaré encantado de contestarlas, o si queréis discutir o criticar alguna cosa, pues igual también. Agradecemos a nuestro ponente, el doctor Alex Bach, por tan excelente charla. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué opina del uso de propilenglicol o propionato de calcio durante la transición? Bien, a ver, son dos fuentes de glucosa muy importantes para el animal y muy buenas, de rápida absorción. Si económicamente tiene sentido, y yo las usaría sobre todo cuando hay problemas de cetosis. Si tienes rebaños con muchos problemas de cetosis, entonces es interesante irse a un tipo de suplemento como el que se menciona, ¿no? Propilenglicol o cálcico propiónico. No es ningún problema, eso está bien. Ponerlo como ingredientes siempre en mis raciones, yo soy un poco reacio. Yo creo que vamos a probar primero una ración buena y si tenemos problemas podemos usarlos, pero no como un método usual o rutinario para ponerlo. Ok. Javier Dardón pregunta, ¿el uso de propilenglicol posparto y preparto es recomendable? Vale, es un poco lo mismo. Preparto yo creo que no es... A ver, preparto yo... No es necesario. En casi ningún caso, propilenglicol yo lo daría preparto. Antes de parir, una vaca tiene suficiente glucosa en sangre, está tranquila. Si la vamos a dar propilenglicol, la vamos a manejar, la vamos a liar, déjala tranquila, no hace falta. Posparto, sí, se puede dar propilenglicol. En aquellos casos, es lo que os decía un poco antes, ¿no? Esa vaca que tiene cetosis, ¿no? Que ve que no está picando bien en leche, que no está subiendo bien de leche, que tiene poco apetito. Pues a los animales se les puede dar propilenglicol. Cantidades, si vamos a darle, pues vamos a darle mínimo 200 gramos, 250 gramos. Si queréis dos dosis, pues nos iríamos a dos dosis de 250 gramos. Probablemente 250 gramos, una sola dosis, ya suele hacer efecto.
durante 2-3 días y ya está, tampoco hace falta hacer más. Gracias, doctor. Oscar nos pregunta, Alex, ¿qué puedes comentar del balance negativo de proteína metabolizable en la fase de transición? Algunos estudios han encontrado resultados positivos con aportes de aminoácidos protegidos como metionina y lisina. Muy buena pregunta, sí, sí. A ver, es que el tema que teníamos es tan amplio que podría estar hablando 2 horas, yo hice mi tesis hace 20 años sobre esto, aportes metabólicos, aportes de proteína metabolizable durante la transición. Y ya hace 20 años vimos que aportes de metionina eran súper esenciales para las vacas en transición. Tienen un déficit de metionina bastante claro, en función de la ración que des, está claro. Pero sí, los aminoácidos, metionina, sobre todo la metionina, es muy importante para conseguir un buen pico de lactación. Es básicamente eso. Pensad que así como las vacas tienen reservas corporales de grasa, que es energía, yo si doy mucha energía, pues sé dónde ponerla y después la puedo usar. Si yo doy una ración muy alta en proteína, no tengo reservas, ¿vale? No puedo poner más músculo. Ese exceso de proteína se va siempre a orina. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo durante la transición empiezo a movilizar la poca proteína que tengo en mis reservas, que viene básicamente albúmina y un pelín de músculo, cuando yo esté en el pico de lactación no voy a tener esos aminoácidos porque ya los he movilizado antes, y por lo tanto voy a tener un pico de lactación inferior. Entonces ahí está la filosofía. Con lo cual yo creo que sí, en algunas raciones hay que balancearlas bien y estudiarlo, pero aportes de aminoácidos protegidos, como sobre todo la metionina, puede ser beneficiosa. Y hay estudios que así lo demuestran, sí. Ok. Mario Alberto te felicita por tu excelente presentación y pregunta, ¿tienes algún comentario sobre la suplementación con glicerina? Saludos. Muy bien, ¿no? La glicerina es otra fuente y muy bien, gracias por decirlo porque me he olvidado de mencionarla en la presentación. Sí, la glicerina es estupenda, realmente tiene más ventajas que el propilenglicol. El propilenglicol, ¿qué pasa? El propilenglicol es poco palatable, con lo cual hay algún producto de mercado que lo palatabiliza un poquito y las vacas se lo pueden comer, se puede añadir a la ración, pero básicamente dar propilenglicol implica manejar al animal, intubarlo, dárselo vía boca, ¿no? La glicerina no, la glicerina es fantástica porque las animales se lo comen muy bien, te humedece un poco la ración y no fermenta, con lo cual también es estupenda. Y es una fuente directa de propiónico en el hígado, o sea que es perfecto. Niveles de glicerina se pueden dar 200, 300 gramos de glicerina en la ración posparto y tienen una muy buena funcionalidad para mejorar la reproducción. Sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del uso de ácidos orgánicos como el málico o fumárico para aportar precursores del ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Bien, perfecto también, sí. Los ácidos tricarboxílicos, al final estamos hablando de propiónico. Todos estos ácidos orgánicos mejoran el fumarato, eso te permite el ciclo que es funcionando mejor a nivel ruminal y eso te aporta más glucosa al animal. Eso también es una muy buena manera de aportar o generar esas raciones glucogénicas sin tener ese riesgo de acidosis ruminal, ¿no? Que ahí siempre estamos con ese equilibrio que mencionaba, de que si tú te aportas un montón de almidón, bien, perfecto, pero entonces tienes acidosis ruminal y el animal deja de comer. Alternativas, pues sí, esos ácidos orgánicos pueden mejorar la funcionalidad ruminal metabolizando ácido láctico, que sería uno de los que van a producir esa bajada de pH ruminal, y te permite que la fermentación genere más propiónico y por tanto más fuentes de glucosa. Es una buena alternativa. De hecho, hay estudios que demuestran, yo no sé si hay estudios, ahora no me viene en mente, directamente relacionados con el reproductivo. Con la producción de leche sí que hay estudios, 2 o 3, que muestran que hay un aumento. Gracias, doctor. El médico Arturo Arellano nos menciona, para animales muy gordos que llegan al último tercio de gestación, que pueden o no tener cetosis por una deficiencia de energía, sino por una remoción de grasa corporal, ¿qué recomienda para tratar este tipo de animales? Claro, sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Y eso es parte del ambiente, ¿no? Un animal que está gordo, ¿no? Que se nos ha retrasado por lo que sea y llega al parto y está sobrecondicionado, tiene muchísima grasa, tiene un ambiente hormonal que lo va a dirigir a tener cetosis. El animal que tiene mucha grasa en su cuerpo
el tejido adiposo genera una hormona que se llama leptina. Esa leptina ejerce un efecto inhibitorio de la ingestión, con lo cual, aunque el animal quisiera, va a tener poco apetito, entonces no va a comer. Y entonces su genética va a decir, oye, estoy programado para dar 50 litros, pero sabes que no tengo hambre. Entonces va a dar esos 50 litros y como encima tiene un montón de grasa en su cuerpo, los va a movilizar grasa y va a tener cetosis. Evitar eso es muy complicado. Esas vacas sí que hay que tratarlas con propilenglicol y hay que seguirlas. La mejor manera de evitarlo es fácil decirlo, es más difícil de hacerlo, es ser proactivo. Es tener políticas que los americanos le llaman do not breed, de no inseminar. Entonces yo creo que hay que ser un poco más, eso es lo que digo al final de la presentación, ¿no? Poner el acento en lo importante. Y estas vacas gordas que tenemos al parto suelen ser vacas que se quedaron preñadas a los 160, 200 días en leche, 300 días en leche. Son animales que han tenido unas curvas de lactaciones súper largas. Entonces hay que empezar a hacer un poco de limpieza y ser un poco proactivo y decir, oye, políticas de do not breed, de vaca de matadero. A partir de tantos días yo ya no insemino una vaca y esta vaca la continúo ordeñando hasta que me sea poco rentable o ya no me quepa en el rebaño. Y esa es la mejor manera de lidiar con estos animales. Es irse muy para atrás en la lactación anterior y evitar esos problemas. Una vez los tienes, la única solución que tienes en mano es básicamente el propilenglicol. Y a sufrir, porque van a tener cetosis, hagas lo que hagas. Muy bien. ¿Qué recomienda para aumentar el consumo de materia seca en el periodo preparto 21 días en reto? Claro, yo ahí la mejor, y eso no falla, cuanta menos energía le des, más va a comer la vaca. Y os pondré un símil, Yo si estoy comiendo cada día lasaña, y me parece un plato de lasaña, un plato de lasaña, un plato de lasaña. Hasta al final, al cabo de 2 semanas, ya si no me muevo, no voy a correr, no hago nada, voy a dejar de comer lasaña, ¿no? Pero si cada día me traen un plato de lechuga y solamente tengo lechuga, ostras, me voy a comer hasta el plato, ¿no? Entonces, la mejor manera de inducir que las vacas coman antes de parir es dando una ración baja en energía. Cuanto más baja de energía sea, más van a comer las vacas. Las vacas tienen capacidad de comerse 30 kilos de materia seca. No hay ningún problema. ¿Por qué no se los comen? Pues porque con 12 o con 13 ya han suplido sus necesidades energéticas. Entonces, que no os dé miedo. Si lo que queréis es que las vacas coman más, bajad la energía. Ellas comerán más. No se van a morir de hambre. Gracias, doctor. La última pregunta es de Génesis Serpa. ¿El suplemento mineral con macro y microelementos lo recomienda permanente? Ya, esa es muy buena pregunta. La respuesta es depende, ¿vale? Depende de la ración, ¿vale? Si tienes raciones que son muy altas, por ejemplo, en alfalfa después de parir, pues igual no hace falta que le des calcio al animal, ¿no? Porque ya tienes una fuente de calcio en la ración. Pero si tienes raciones que son muy pobres, que tienen mucho raigras o mucha paja, por ejemplo, pues sí que hay que mantener el corrector siempre durante todo el proceso. Depende un poco de la ración. En general, yo lo mantengo, yo lo mantendría. Agradecemos nuevamente a nuestro ponente, el doctor Alex Bach, por tan excelente charla y a nuestro quórum por mostrar su interés y respeto en la mencionada. Las preguntas que no se pudieron responder y quienes nos dejaron sus datos de contacto, con gusto estaremos respondiendo a la brevedad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar este y todos nuestros webinars. Gracias, doctor. Hasta otra, gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiéndote información sobre nuestros próximos webinars.